Hola, soy su nueva profesora favorita, bienvenidos a Chiclet. El día de hoy estoy muy roja y me estoy pelando, así que ignoren eso. El día de hoy vamos a hablar de Sarah Chapman, Annie Besant y The Matchmaking Girls. Empecemos de a poco. Primero tenemos a Sarah Chapman, una chica que vivió en Inglaterra, nació en 1862 y vivió mucho tiempo en Mile End, que era uno de los primeros suburbios que tuvo Londres. Y en este suburbio vivían muchas chicas más que lo que hacían era trabajar en fábricas. El padre de Sarah Chapman trabajaba como asistente de un cervecero y más que nada hacía tareas manuales, como ayudar a limpiar o también ayudar a hacer la cerveza. Y por otro lado también dicen que trabajaba en el puerto, que era un trabajo tipo bastante sacrificado porque era de mucha fuerza, y de esa manera la familia de Sarah sobrevivía, porque su madre también trabajaba y ella era la quinta de 7 hermanos. Entonces Sarah y una de sus otras hermanas lo que hacían era trabajar con su mamá en esta fábrica que se llamaba Bryant and May. Lo que se hacía en las fábricas de Bryant and May eran los fósforos que se usan tipo para prender las hornallas o fuego así, y básicamente el fósforo que tiene en la puntita un polvito de color, que es básicamente lo que hace que prenda. En ese momento era rojo, pero algunos lugares usaban este fósforo blanco, que era más barato y también más perjudicial para la salud, que vamos a verlo después. Las trabajadoras que estaban en esta fábrica tenían la complicación de que tenían que estar respirando el humo de este fósforo todo el día. Este fósforo blanco podía generarles a las trabajadoras necrosis, es un horror, y cáncer de hueso, más que nada en la mandíbula, que al principio lo que pasaba era que se empezaba a hinchar y también podía tener como repercusiones en los dientes, y la fábrica te pedía que te saques el diente antes de volver a trabajar, porque si no, no te dejaban trabajar, no te dejaban entrar, no te pagaban claramente si no estabas trabajando, o sea que si una persona de la casa se enfermaba con esta, le llamaban fuzzy jaw, que es el término que se usaba en ese momento, pero si alguna de estas personas en la casa estaba enferma, claramente tipo tenían un salario menos, no podían trabajar y tenían que seguir sobreviviendo toda esa familia. Después de la inflamación llegaba el pus, después toda esta zona se ponía o verde o negra, que es un horror, y había posibilidades de que si no se trataba la fuzzy jaw, la chica muriera. En esta fábrica las mujeres trabajaban por un salario muy precario en situaciones y de tipo condición de vida muy mala, y también cada vez que hacían ciertas cosas se les podía deducir plata de su sueldo. Estas cosas podían ser llegar tarde, podían ser hablar, podía ser necesitar ir al baño, que vos decís. Annie Besant, que era una activista de los derechos por la mujer en ese momento, escribió un artículo que se titulaba White Slavery in London, o sería como esclavismo blanco en Londres, en el diario The Link, que era suyo. Y en este artículo contaba todas las condiciones en las que vivían estas mujeres que tenían que trabajar de sol a sol para poder llevar un plato de comida a su casa, o pan, o lo que sea que necesitaran. Y también contaba como la familia tipo que trabajaba en estas fábricas. La hora del comienzo del trabajo era a las 6:30 de la mañana en verano, y en invierno era a las 8 de la mañana. Siempre terminaban a las 6 p.m, o sea que en verano trabajaban más tiempo y solo tenían media hora para desayunar y 1 hora para comer a la noche. La familia tipo, más que nada, o un caso típico que pasaba en ese momento, era que muchas chicas vivían juntas. Entonces, ponele, tenías una chica de 16 años que ganaba, ahora les voy a contar bien qué significa, 4 chelines. Y esta chica, a su vez, vivía con por lo menos una de sus hermanas, que si era de un cargo más alto ganaba entre 8 y 9 chelines. Entonces tenía 13 chelines entre las dos para toda la semana. Los chelines ahora se pueden entender como un 20avo de una libra, o sea, era muy poca plata. Con un chelín podías comprar aproximadamente entre 4 a 8 panes, varios litros de leche, bastante papa o verdura
y arenque, que era tipo el pescado más barato que se conseguía. Ese dinero era suficiente para alimentar modestamente a una persona por un día o dos. O sea que con un chelín se podía alimentar una o dos personas con la comida más básica que tuvieras, y además tenían que pagar alquiler, capaz hasta traslado dependiendo de dónde vivieran. Si vivían cerca de la fábrica, bueno, no, pero vivir con tan poca plata era preocupante. También se decía que las habitaciones estaban entre 2 y 3 chelines, depende de cuánta gente viviera, tipo si se podían como dividir. Pero volvemos a lo otro, el salario se podía deducir. Si eras desordenada, si ponías fósforos quemados en las cajas que estabas haciendo, si tus pies se ensuciaban, que era difícil que no estuvieran sucios porque con 4 chelines a la semana no te podías comprar calzado, porque tenías que vivir también, tenías que comer todos los días. Así que sí, el salario se iba deduciendo cada vez que hacías algo que no estaba bien. Que no estaba bien, básicamente querer ir al baño. Hola, estoy trabajando todo el día, ¿no puedo ir al baño? En el artículo, Annie Besant también contó que el señor Bryant un día eligió sacarle un chelín a todas las trabajadoras para que sus salarios pagaran por una estatua de uno de sus colaboradores. Además de eso, cerró la fábrica un día entero, las chicas no pudieron trabajar, no pudieron recibir su salario, y además tuvieron que ir el día siguiente a ver que estaba la estatua de uno de estos hombres que trabajaba en la fábrica con un rango mucho más alto que el de ellas, y además podía llegar a ser una de estas personas que les deducía el sueldo o que las trataba mal, y ellos tuvieron que pagar su estatua. El día que se ve la estatua por primera vez, varias mujeres llevaron piedras y cosas para tirarle, como ladrillos, y también hay una historia que es muy fea, que no se sabe si pasó o no, de unas trabajadoras que lo que hicieron fue cortarse una parte del brazo y dejar que cayera la sangre de su brazo en la estatua, diciendo de alguna manera que su sangre, sudor y lágrimas pagaron por esa estatua. Luego de que haya salido a la luz ese artículo y muchas personas estuvieran empatizando con estas chicas, lo que hicieron los directivos de Bryant & May fue forzarlas a que firmaran una petición diciendo que todo lo que decía Annie era mentira, y la persona que se abstuviera o que no quisiera firmar directamente se iba despedida. Y un grupo de varias mujeres dijeron que no lo iban a firmar, y la vocera, digamos, de este grupo fue despedida. Por eso, el 5 de julio de 1888, 1.400 mujeres salieron de esa fábrica a marchar hasta el Parlamento, pidiendo por un salario digno, condiciones de trabajo en las que se pueda vivir y la abolición de todas las deducciones que hubiera en ese momento. Antes de esta caminata, Sarah Chapman y Annie Besant unieron fuerzas para hacer lo que sería un comité para el paro, y también después formaron una alianza como si fuera un sindicato que se llamaba Union of Women Matchmakers. Y el 17 de junio de ese mismo año, varias chicas, incluidas Annie Besant y Sarah Chapman, fueron a hablar con los directivos de Bryant & May, y lo que hicieron fue llegar a un acuerdo en el que todas las chicas pudieran volver a trabajar y que tuvieran salario digno, que tuvieran la abolición de las deducciones y también un espacio sano para trabajar. Ahora las chicas podían comer en otros lugares que no fuera el lugar donde se hacían los fósforos, que es un horror, porque en cualquier momento te podías comer tipo partecita de fósforo y no, totalmente tóxico. La creación de esta unión de mujeres hizo que haya muchas mini revoluciones en todas partes de Londres, creando así una ola de organización colectiva entre todos estos trabajadores. Básicamente, Sarah Chapman y Annie Besant hicieron lo que pudieron desde sus distintos lugares para poder mejorar la vida de un montón de trabajadores industriales de Inglaterra en ese momento. Y ese fue el video de hoy, espero que les haya encantado. Cuéntenme de otros acontecimientos como este que inician revoluciones y que les gustaría que yo hable en el siguiente video. Denle like, suscríbanse y nos vemos la semana que viene en Chiclit.